Hoy vamos a ver el tema de funciones. El tema de funciones yo lo voy a ver como familias, como grupos que tienen una característica en común. Entonces, una familia podríamos definir que es familia porque algo tienen en común, ¿verdad? Entonces, las funciones, en particular las funciones, voy a poner funciones. Las podemos encasillar, entonces, en familias. La primera, que ya la hemos visto, es la función lineal. Es como una de las familias más básicas. ¿Okay? Como les decía, son una familia porque tienen algo en común. En particular, lo que tienen estas en común es que todas son de esta forma. M, que es un numerillo ahí, multiplicado por X, más B, que es otro numerillo ahí. ¿Okay? M y B son parámetros, no son variables, ¿verdad? O sea, son algo como la cédula de identidad de una persona, pero en este caso sería como la cédula de una función. ¿Okay? Entonces, todos los que tengan la fórmula o la cédula de esta forma van a pertenecer a la familia de funciones lineales. ¿Okay? Entonces, ejemplos de esta familia serían, por ejemplo, y igual 2x más 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, m es igual a 2 y b es igual a 1. ¿Ok? Otro ejemplo sería y igual, no sé, menos 3x más 2. En este caso, m es igual a menos 3, b es igual a 2. Otro ejemplo, se me ocurre y igual a x. En este caso, Marium, ¿cuál sería el valor de m y cuál sería el valor de b? Las dos son 0. Casi. No, La de no, b no. es 0. La de B es 0 y la M es 1. Correcto. Exactamente. La de m es 1 y la de b es 0. Si no hay nada acá, entonces vemos como un 1 imaginario, digámoslo ahí. O sea, si no aparece algo acompañando la x, pero la x sí está. Entonces, si por ejemplo si fuera y igual 0, entonces la m ahí sí es 0 y la y y la b es 0, ¿verdad? Pero si viene y igual x, la m es 1 y la b es 0. Correcto. ¿Ok? ¿Por qué 0? La b. Uh-huh. Porque la b, recuerde que es el número que está aquí sumando, ¿verdad? O sea, es una suma de dos términos. La podemos identificar como una suma de dos términos. Este es el primer término y este es el segundo término. Bueno, sí, incluye el signo de más. Este es el segundo término. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, el primer término es el que está acompañando a la x. Aquí lo tenemos. Yo no sé hacer llaves. No me critiquen, no sé cuándo aprende uno a hacer llaves. ¿Ok? No se preocupe. Y el segundo no aparece. Está ahí en blanco. ¿Ok? Segundo. Digamos que está así. El segundo término no aparece. Está invisible. Entonces, cuando no aparece, nosotros tenemos que dar un valor de B. O sea, B existe. Siempre existe. B siempre tiene que haber un valor. O sea, yo no puedo decir B no existe, entonces B es nada. ¿Me entienden? No Eso es es 0. exactamente así. Entonces, nosotros lo que decimos es que la constante que le están sumando ahí
no es ni 1, ni 2, ni 3, ni menos 1, ni menos 2, ni menos 3, sino que no le están sumando nada y no sumar nada es sumar 0. ¿Ok? Hay como una sutil diferencia entre nada y el 0. Entonces, si es un más 0, por tanto, B es 0. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, siempre hay dos términos. La M y la B. Vean, vamos a ver este. Y igual. Este va a ser un poco más complicado, pero no importa. ¿Cuál sería el valor de M y cuál el valor de B? Erika. Valor de M y el valor de B. Se vale batear. Totalmente. Es totalmente válido. ¿Qué dice el público? Pablo. El valor de M. El valor de M y el valor de B. El valor de M no sería el 3X. No incluye la X. Siempre el valor de Bueno, M 3. es un número. Entonces pongamos 3. Y el de B sería menos 1. Y el de B menos 1. ¿Eso Ok. está bien o está mal? Casi, casi. ¿Están casi bien o están casi mal? No sé cómo. No, están casi bien. Esos no se separan con ese 2, digamos, 3 medios y después menos un medio. Correcto. Así es verdad. Que están en fracción. Exacto. Ujú. Y se pueden separar. Y se pueden separar exactamente así como dijo Marina. O sea, 3x medios y menos 1 medio. ¿Ok? Entonces, con los signos y con los números de arriba, digamos que estaba bien. O sea, es muy importante identificar que es menos 1 y que es 3. Pero en este caso, como hay una fracción, entonces se debe tomar también en cuenta el número de abajo. Y así como está, ese 2 le pertenece a ambos. O sea, es 3 medios y menos un medio. ¿Verdad? Si fuera, por ejemplo, y igual. Así, ¿cuál sería M y cuál sería B? Pablo. M entonces sería 3 sobre 2 y B sería menos 1. Correcto. Porque Exactamente. el menos 1 no tiene la fracción, solo el 3 sobre 2. Correcto. Que ya ahí, en este caso, solo le pertenece a la E. Exactamente. Exactamente. Entonces, correctísimo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo fácil? Sí. En realidad. Entonces vean que esta es una sola. Un solo ejemplo. Un poco más complicadillo, digamos. Eso es como lo más complicado que se va a encontrar. Ahora, se me ocurre también que pueda venir un ejercicio, por ejemplo, viene el plano acá. Viene una función así. Le dicen que esta función nada más se llama f de x. Entonces, con base en eso, determine lo siguiente. Con base en esa gráfica, determine el valor de A, el valor de M, digamos, y el valor de B. Entonces, le dicen, determine, sí, vámonos así. M es mayor que 0 y B igual a 0. Opción B, M es menor que 0 y B mayor que 0. C, M es mayor que 0 y B también mayor que 0. O D,
M menor que 0 y B mayor que 0. No, menor que 0. Entonces, ¿cuál dirían ustedes? Con base en esa función f de x. Solo basándonos en esa gráfica. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y esa es la función f. ¿Qué dirían ustedes? Podemos determinar. ¿Qué se les ocurre? Mariun, ¿qué dice usted para M? M es mayor que 0 porque es creciente. M es mayor que 0. Correcto. Correcto. Y hay dos opciones que cumplen eso, la M y la C. Entonces puede ser cualquiera de las dos. M mayor que 0 y B igual a 0, o M mayor que 0 y B mayor que 0. Pablo, ¿usted qué dice con respecto a B? ¿Cuánto, o sea, B sería igual a 0 o B sería mayor que 0? ¿Usted qué dice? Déjenme analizar un poco. ¿Recuerda quién era B? Más o menos. Esos son los detallillos que casi siempre se olvidan o que se pasan por alto. Pero a veces esos detalles son importantes. Entonces, por eso ¿Cuál sería B? B. Ok. En la teoría, B es, voy a ponerlo aquí como varias definiciones para que se les quede grabado. B es la intersección con el eje Y. Me doy a entender cuando digo la palabra eje. ¿Qué entienden ustedes por eje? ¿Qué significa eso? O en la gráfica, ¿qué sería? ¿Qué sería el eje? ¿Dónde se encuentran? No, no exactamente. Los ejes, hay dos ejes. Esta recta roja, es el eje X y esta recta roja también, pero vertical, es el eje Y. Esos son los ejes. Eso es lo que quiere decir ejes. Okay, No por eso, pero la intersección es donde se encuentran, ¿no? Ajá, exacto. La intersección con el eje Y quiere decir donde corta a este eje, aquí, este punto de aquí. ¿Ok? Ese punto amarillo. Pero los ejes son las rectas del plano. O sea, como yo dibujo el plano, el eje Y, hay un eje Y y hay un eje X. El dibujo del plano son los ejes. Okay. Hay dos ejes, ¿verdad? Entonces, B es la intersección del eje Y. Ajá, o sea, ese punto. Vean que en este caso interseca los dos ejes. A uno lo interseca aquí y al otro lo interseca acá. Pero la que me interesa es la intersección con el eje vertical. O sea, cuando pasa por el centro. Entonces voy a ponerlo así. Valor de Y igual B. O sea, el valor de Y cuando pasa por el centro. Como en palabras más coloquiales. Pasa por el centro. ¿Ok? O sea, este valor de aquí. Entonces, por ejemplo, y voy a ponerlo así. Esto es igual a B. Es un valor de Y. Entonces, si ese es el punto, digamos, no sé, esta es la altura 1, entonces B es igual a 1. Si esto es menos 3, entonces B es igual a menos 3.
Si esto es 5, entonces eso es B es igual a 5. Si esto es 0, entonces B es igual a 0. ¿Ok? Entonces, con base en eso que les acabo de decir, de quién es B, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es el valor de B? O bueno, ahí no tenemos números, pero entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿B sería igual a 0, mayor que 0 o menor que 0? Creo que es mayor que 0. ¿Y por qué cree eso? Porque se está alejando, ¿no? El punto 0 es donde se encuentran las dos líneas. No, el punto 0 es este. Ese que estoy marcando ahí. Ese negro. Ese es el punto 0,0. Y el amarillo es el del, El es el amarillo del es el B, ¿no? único punto de intersección. Entonces, ese amarillo Mm. está por arriba del 0. Por tanto, Por eso es mayor, ¿no? es mayor que 0. Sí. Pero no porque se aleje del punto de Eso es intersección. lo que yo dije. No, usted dijo que era mayor que 0 Ah, ok. porque se alejaba del punto de No, o sea, intersección. me refería Ujú. abajo, donde Ah. se cruzaban X con Y. Ok, a donde se cruzan los ejes. Ajá, ok. Entonces sí, Ajá, se o sea, que aleja. es mayor al punto 0 donde se cruzan los ejes. Exacto, ahí Y que sí. ese punto es igual a 0, entonces como se aleja es mayor, ¿no? Exacto, como se aleja para arriba. Si se alejara para abajo, Exacto, porque si se aleja por abajo se daría un número negativo y sería menor. ahí sí, ahí sí. Ok. Es Y cuestión sí, mi mente funciona bastante raro. sí, sí, cuestión de un juego de palabras, pero sí, o sea, lo correcto es decir, Pero es la misma idea. está por arriba del punto de origen. Ese punto negro es el punto de origen, así se le llama. El origen está por arriba del origen, por tanto, es mayor que 0. B es mayor que 0. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo hago otra recta acá, esta recta G, G de X. Entonces, ¿cómo sería M? ¿Mayor o menor que 0? M es la de X, ¿verdad? Ajá. Entonces sería... Creo que sería menor, ¿no? Menor que 0. Ujú. ¿Qué dice usted, Mario? ¿Mayor o menor que 0? La M. Mm, ¿Apoya lo que dice Pablo? La M es mayor que 0. Usted antes dijo la M de F. Dijo que era ajá, mayor, ajá, dijo que era mayor que 0 por una razón. ¿Cuál era esa razón? era creciente. Entonces, en este caso, Entonces, G es después, creciente. sí, Ah, entonces, ¿cómo es M? mayor que 0. Mayor que 0. Correcto. No es menor, es mayor. ¿Ok? Vean que va creciendo. Entonces, es mayor que 0. ¿Y la B, Marión, sería mayor o menor que 0? Sinceramente la B a mí siempre se me complica, pero por decir algo menor que 0. Menor que 0. Y es menor que 0 por una sencilla razón. Nos basamos en este punto, en ese puntillo ahí. Si está por arriba de ese punto, es mayor que 0. Entonces, aquí toda esta parte, si corta aquí, si corta todo esto, así, es mayor que 0. Pero si corta en esta parte, morada, entonces sería menor que 0. Y se corta en el puro eje, digamos aquí, Sí, entonces pasarla sería por el igual a 0. puro centro. Ajá, esa sería la forma de que fuera igual a 0. ¿Ok?
Por arriba, mayor que 0. Por debajo, menor que 0. Y en el puro centro, igual a 0. ¿Ok? Creciente, mayor que 0. Decreciente, menor que 0. Y constante, m igual a 0. ¿Ok? Entonces, la G es creciente y corta debajo del origen. Debajo. Voy a poner así, corta debajo. Entonces es menor que 0. Creciente por debajo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas cuando analizo esto? ¿Es creciente o decreciente? Creciente, mayor que 0. ¿Pasa por arriba o pasa por debajo? Pasa por debajo, menor que 0. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Yo siento que está sencillo. Y que todo es igual. O sea, todo es igual. Literalmente todo es igual. Y eso ya lo hemos ido trabajando. Pues yo sé que se les va a ir grabando poco a poco, pero se les va a ir grabando bien. Entonces, hasta aquí, todo bien. ¿Alguna duda? Si tienen dudas, lo volvemos a analizar de otra forma. ¿Qué dice usted, Pablo? ¿Sí queda claro? Sobre todo el análisis Sí, de queda B. claro, pero hay que practicarlo para Okay. que se interiorice bien. Ok. Sobre todo el análisis de B. M es muy fácil. M es simplemente si la función va creciendo o decreciendo. O si la función va constante. Pero B es observar el gráfico y ver si está por arriba o por abajo. En realidad también es muy fácil, pero es como ir agarrando el toque. Y todo es analizar el gráfico de la misma manera, siempre. Creciente, por arriba. Positivo. Decreciente, negativo. Por arriba, positivo. Por debajo, negativo. ¿Okay? Todo es igual. Todo en funciones es igual. Todo tiene una lógica de creciente, decreciente, positivo, negativo. Constante igual a 0. Todo tiene la misma lógica de por arriba, positivo. Por debajo, negativo. ¿Okay? Entonces, es casi intuitivo y en el sentido de que ustedes literalmente se pueden dejar llevar por la intuición y probablemente van a acertar. ¿Ok? Por la derecha, números positivos. Izquierda, números negativos. Arriba, números positivos. Abajo, números negativos. ¿Ok? Arriba positivo, abajo negativo. Creciente, positivo. Decreciente, negativo. Y todo lo que se mantenga igual es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, todo bien. Sí. Perfecto. ¿Okay? Igual, si tienen dudas, mientras están practicando, me las dicen y lo analizamos de otra manera diferente. Pero es eso que les acabo de decir. O sea, por arriba positivo, por debajo negativo, creciente positivo, decreciente negativo. Vamos a ver otra familia de funciones hoy, que es la función cuadrática. Función cuadrática. Se llama cuadrática por una sencilla razón, y es que tiene un elemento cuadrático. ¿Okay? Entonces, va a ser A por X cuadrado, ahí está el elemento cuadrático, y más BX más C. Voy a ponerlos en rojo también. BX más C. Entonces vean que si elimino este, ¿eso qué sería? Eso es una función lineal, ¿verdad? Entonces es como que a la función lineal le vamos a agregar un elemento cuadrático que lleva su respectivo coeficiente. Solo que ahora le vamos a poner otro nombre. Ya no va a ser M y B, sino que van a ser A, B y C. ¿Ok? Para la función cuadrática. La función cuadrática, como les decía, se llama cuadrática porque tiene un elemento con X al cuadrado. Vean que antes M y B podrían ser cualquier número en la función lineal. Podría ser 0, podría ser, ¿verdad? Positivo, podría ser negativo.
En este caso, A solo va a poder ser o positivo o negativo, pero nunca va a ser 0. ¿Por qué nunca va a ser 0? Por esta razón. Si yo pongo 0, lo que me quedaría es una función lineal. Ya no sería cuadrática. Entonces, para que sea cuadrática, el x cuadrado no puede desaparecer. ¿Ok? Ahora, ejemplos. Entonces, vamos a ver ejemplos. 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 Y igual x cuadrado más 2x más 1. ¿Okay? Ejemplo sencillo. En este caso, ¿quién sería A? ¿Quién sería B? ¿Y quién sería C? Cualquiera que me lo diga. A sería 1. B 2. Correcto. Y C 1. Correcto. Okay. Fácil. Sí. ¿Y qué? ¿Qué más? No sé si iba a decir algo más. No, solo eso. Okay. 1, 2 y 1. Así es. Okay. Otro ejemplo. Y igual x cuadrado. En este caso, A es igual a 1. B y C, ¿cuántos serían? Pablo. Ya dije, A es igual a 1. ¿Cuánto sería B y cuánto sería C? 1 y 1. No, porque no aparecen del todo. Repita. ¿Cuánto sería valor de B? Entonces sería 0. Ambos serían 0. Correcto. 0. Correcto. 0. Correcto. B y C serían 0. ¿Okay? Porque no aparecen del todo. Digamos, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo que, digamos, salga x cuadrado solito a que no salga x cuadrado. Si no sale, entonces digamos que A sería 0. ¿Verdad? Pero si sí sale, entonces eso quiere decir que aquí hay un 1 imaginario, digamos así. ¿Ok? Hay un 1 ahí, que no se ve. Entonces, si yo pongo más x, entonces ahí b es 1, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, y igual x cuadrado más x. A es 1, b es igual a 1, y c, ahí sí, pues no sale, entonces ahí ese sí es 0, ¿verdad? Hay una sutil diferencia entre no haber un número literalmente escrito a la par de la variable a que no salga del todo, que no aparezca así. ¿Okay? Voy a dejar este ejemplo aquí. Esto me parece importante. A igual 1, B igual 1, C igual 0. ¿Okay? La M y la B, anteriormente, en la función lineal, tienen un papel importante. M me iba a determinar si era creciente, decreciente, ¿verdad? Etcétera, la función. Y el B, que es el número que yo veo que a veces como que enreda un poquillo, me iba a determinar el corte. El corte. Si cortaba por arriba, por abajo. O en el centro. El corte. ¿Ok? Y vean que la B era el número que estaba solo y la M era el número que acompañaba a la X. Ahora más bien tenemos tres números, A, B y C. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el análisis gráfico. Vamos a hacer el análisis gráfico. Ya vimos ejemplos. Tenemos una gráfica acá. Okay. Okay. La función cuadrática tiene una característica bien particular.
y que sigue el mismo patrón que hemos ido viendo con la función lineal. Por eso vimos la función lineal primero, para que sea muy fácil amarrar estas que siguen. Entonces, la función cuadrática, la forma, la vamos a ver con el A. Ya, digamos, el A, por decirlo así, va a jugar el papel que jugaba M antes. Solo que, como les dije, A solo va a tener dos opciones. O es A mayor que 0, ¿verdad? Vamos a ver. El A tiene dos opciones. O es A mayor que 0 o es A menor que 0. Es decir, o A es positivo o es negativo. ¿Okay? Si es positivo, entonces va a tener una forma como una cara feliz, porque está positivo. ¿Okay? Voy a ponerle ojos y todo. Y si es negativo, entonces se va a ver como una cara triste. ¿Okay? Entonces, positivo, mayor que 0, es para arriba. Recuerden que nunca va a ser 0, solo tiene esas dos opciones. Entonces, chill con eso. Solo tiene esas dos opciones, ¿verdad? Entonces, un A positivo es cóncava hacia arriba, también se le llama. Cóncava hacia arriba. Voy a poner cóncava arriba. Y en esta, cóncava abajo. O hacia abajo. Entonces, por ejemplo, una función como esta de x, y igual a x cuadrado, se ve algo como así. ¿Okay? Con una sonrisa. ¿Okay? ¿Cuál era el corte? El corte con el eje Y, ¿verdad? O sea, B me iba a determinar el corte con el eje Y. Y dijimos que el corte puede darse por arriba del origen, por debajo o en el puro centro. Con la función cuadrática, el que me va a jugar el papel de B va a ser también el número que está solo. Entonces ya vimos que A es como el M. Y C es como la B de antes. O sea, el número que está solo me va a determinar el corte con el eje Y. Vean que aquí B es 0. Entonces, no es casualidad que en la gráfica el corte es el puro centro. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, esta otra función de acá, se me ocurre dibujarla como aquí. ¿Okay? Está corta por arriba, ¿verdad? Entonces, podemos decir que de fijo el A es positivo. Es mayor que 0. Del B no hemos hablado, pero ahorita hablamos. Y el C es mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? Porque aquí está el punto de origen, ¿verdad? El C. El 0,0. 0,0. Y este va a ser el punto C. Entonces, en ese caso, C está por arriba, por tanto es positivo. Es cóncavo hacia arriba, parece una carita feliz, entonces el A es positivo también. ¿Okay? ¿Queda claro eso hasta ahí? Vean que es exactamente igual al mismo análisis que hacíamos con la función lineal. O sea, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora con un dibujo diferente o con una familia diferente, pues, que es la familia de las funciones cuadráticas. Ya no estamos viendo las lineales, sino que ya ahora estamos viendo una curva cuadrática. Pero vean que el análisis es el mismo, o sea, fijarse en A y fijarse en C. Hasta aquí todo claro, ¿no hay ninguna duda? Ok, entonces vamos a ver. Otro ejemplo.
La cuadrática siempre va a ser entonces nada más cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Correcto. No va a existir, Porque por estaba ejemplo, viendo, esto no, esto no. Ajá. ¿Qué me va a decir? porque estaba viendo en una de las tareas, en una de las que usted nos dejó de tarea, Ajá. digamos, nos pone una gráfica y ahí nos ponen la fórmula de bueno, sí, la fórmula de funciones, la función lineal y la función cuadrática, entonces como que lo ponen ahí a escoger a uno. Que si es lineal o Entonces, si es cuadrática. por eso era la pregunta, que en la Okay. cuadrática siempre va a ser nada más cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Exacto. Va a ser una sonrisa o una cara triste. No va a tener otra forma. Esa es la forma que tienen. Digamos, eso es un identificador. Así se ve, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, ¿cómo se ve la familia de los, no sé, los Soto? ¿Verdad? Se me ocurre. Entonces, si son altos, son, no sé, tienen ojos claros, etcétera, ¿verdad? Así se ven, ¿ok? Es como una forma de identificarlos gráficamente. Igual, si viene una gráfica y es así, ¿ustedes qué dicen? ¿Esa función es lineal o cuadrática? Así, a simple vista. ¿Qué diría usted, Mario? Lineal. Lineal, ¿verdad? Por supuesto. Le ha puesto 10 rojos. Ahí puede apostar 10 rojos. Usted le dice, le ha puesto 10 rojos, saque el lineal. Y ya. Y se gana 10,000 colores. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo. Vean esta función de acá. Y le vamos a llamar h de x. Y el vértice está, bueno, aquí. ¿Okay? Entonces, mi pregunta es, ¿el valor de A es positivo, negativo o es menor que 0? ¿Cómo es A? Sería menor, ¿no? Menor que 0. ¿Por qué? Porque ya está hacia arriba o sea, ya sería la curva hacia abajo, está negativo. Exacto, exacto. Está como triste, entonces es negativo. Correcto, eso es. ¿Y C? Es positivo. Positivo. ¿Por qué? ¿Por qué es Está positivo? la curva hacia arriba. Bueno, No exactamente, dígalo diferente. O sea, bueno, es mayor que el punto de partida, ¿no? ajá, exacto, el ¿Cómo se punto de llamaba? origen. El C es punto de ese origen. puntillo de ahí, que está por arriba. Entonces, en esto es forma de la curva, ¿verdad? Forma de la curva, forma curva, está así. Y esto es por arriba, corta, corta, así, corta por arriba. ¿Okay? ¿Claros hasta ahí? Todo eso es fácil, ya lo podemos identificar perfecto. Vean que es igual a la función lineal. O sea, hasta aquí es igual. ¿Okay? Entonces, lo único que vamos a ver es, nos falta analizar B. No hemos analizado B. Nos falta analizar B. B es muy importante también. O sea, no crean que B no es tan gráfico, pero también es muy importante. B, ¿para qué lo vamos a utilizar? La función cuadrática tiene una forma muy particular. Digamos, es como una U, si la ven con el A positivo, ¿verdad? Y es como una U al revés, con el A negativo. Pero la particularidad que tiene es que, digamos, ella, por ejemplo, si es con el A negativo, la función sube, llega a un vértice, le llamamos un vértice, y ahí se parte como si fuera un espejo. Se parte así, se parte en dos partes iguales. O sea,
con la misma velocidad que baja aquí, baja a este lado. Nunca va a ser, por ejemplo, como que aquí sube despacito, llega al vértice y aquí empieza a bajar disparado. Exageré un poco, pero para que se entienda la idea. ¿Ok? O sea, no va a pasar esto, digamos. Como que aquí vaya suave y no. ¿Ok? Siempre va a ser igual. Igual ahí no me salió tan bonito. Pero se entiende la idea. ¿Ok? Se entiende que en el vértice se parten dos partes iguales. Entonces, el punto del vértice es muy importante. Además, estas funciones son muy utilizadas en carreras como economía, administración, ¿verdad? Que se ven como ingeniería industrial, que se ven como cuestiones de costos. ¿Okay? Un ejemplo de que se usa mucho es qué pasa si usted empieza a meter saloneros a un restaurante. Entonces, digamos que usted tiene un restaurante ahí más o menos, ¿verdad? Y llega y mete un salonero y entonces empieza a ver las ganancias de uno, meter uno. Si mete dos, entonces ya pueden atender más gente, se ven un poco más ganancias. 3 saloneros, un poco más. 4, otro poco más. 5, un poco más, pero no tanto más. Y 6 llega ya al punto máximo, digamos. Pero resulta que si metió 7 empleados, ya el restaurante no era tan grande y empiezan a estorbarse entre saloneros. Ya hay demasiados saloneros, chefs o lo que ustedes quieran. Ya con 8, más bien está pagando demasiado en salarios y tiene demasiada gente y ya no le alcanza. Con 9, pues peor, empieza a ir a peor. Y con 10, ni se diga, ¿verdad? Ya se estorban y no pueden ni caminar. 11, pues fatal, ¿verdad? Y ya no le alcanza prácticamente para pagar salarios. Esta es como una idea de optimización de costos. Entonces, estos son gráficas típicas de optimización de algo, de que hay un punto de saciedad, digámoslo así, hay un punto máximo. Entonces, ese vértice, en un análisis más gráfico, obviamente esos no son temas de acá, eso es un tema de cálculo. Pero es sumamente importante, esa es una función sumamente importante, ¿verdad? Y se ven muchos ejemplos, bacterias, en acumulaciones de cosas, ¿okay? Que hay un punto máximo de, como le llamamos, de saciedad, que tiene las ganancias máximas o que tiene lo que usted quiera poner ahí en función de, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos ese punto? El punto del vértice. No siempre va a ser el centro, o sea, por ejemplo, si la función se parte aquí, si es esta función, la dibujamos ahí, el vértice es este. Entonces, el vértice, la más importante es en X. Es un valor de X. Y ese valor de X, lo llamamos eje. Va a ser un nuevo eje, pero se va a llamar eje de simetría. O sea, es la recta donde se parten dos la función cuadrática. La recta donde se parten dos partes iguales o la recta de espejo de la función cuadrática. ¿Okay? ¿Cómo lo encontramos? El eje de simetría es un valor de X, como les decía, que va a ser igual a menos B dividido entre 2A. ¿Ok? Menos B dividido entre 2A. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función f de x, me dicen es una función cuadrática, que es 2x cuadrado más 3x menos 1, y me preguntan por el eje de simetría, entonces va a ser la recta x igual a menos b, que sería menos 3, dividido entre 2 veces el valor de a, y el valor de a en este caso es 2.
Entonces, si lo hacemos así, sería menos 3. Ay. Volví. Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Ese sería el eje de simetría. Vean que es una fórmula sencilla, pero es una fórmula importante. Lo voy a dejar por acá. Eje de simetría. Ya, lo dice aquí. El eje de simetría va a ser menos b entre 2. Entonces, para eso nos va a servir b. En resumen, A me da la concavidad. Concavidad. Cóncava. Arriba, abajo. Este para la fórmula, sirve para la fórmula de simetría. Y esta es el corte. Corte, ¿verdad? Con el eje. El punto de corte. El B es como el que aporta información más nueva con respecto a lo que hemos visto, pero todo es muy parecido. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda?